Bienvenidos una vez más a otro episodio de Marca Salud. Este episodio del día de hoy para mí es algo mega especial, súper especial como el salami, como decimos los dominicanos. En esta ocasión tenemos con nosotras a un maestro de la medicina, mi maestro de la carrera de medicina, al doctor Kenzo Yamamoto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas Déjame gracias por ese decir, aplauso. Ana, déjame decirte que él fue tu maestro, pero él es el doctor de mami, o sea que... Él es el doctor de muchos pacientes. De muchos pacientes, así es. Ya son muchos años. Vengo desde el 87, ya ustedes saben, en el 91 hice la especialidad. Pero desde ese tiempo estamos aquí trabajando y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Déjame decirte también, Lady, que el doctor es pastor de una Así iglesia que tiene muchísimos seguidores que comulgan con él y que de verdad se siente la paz que usted transmite. Amén, amén. Y De que eso siempre- vamos a hablar en un ratico. Y siempre, déjame decirte que yo lo percibo que siempre ha sido así, porque hasta para llamarte la atención en la carrera de medicina ha sido así. Con paz. Cuando tiene que llamar la atención la llama, pero tranquilo, no se exalta, no se enoja Muy bien. y todo un remanso de paz. De eso vamos a hablar en su marca personal. Sí, sí. Pero coméntanos, Ana, sobre su currículum médico, que eso, ustedes Claro. saben que esa es la parte que Ana... Que a mí me encanta. Sí. El doctor es internista y es intensivista y en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Nos vamos a enfocar respecto a la donación de órganos de los pacientes que caen en cuidados intensivos. Arranquemos, doctor, en materia porque el tiempo se nos va súper rápido y ya antes de comenzar a grabar estábamos comentando sobre esto. ¿Cuáles son los órganos que puede un paciente donar? El paciente puede donar desde de la córnea, las córneas, en este caso, ¿verdad? Ambas. Puede tener donación de corazón, de pulmones, de hígado, riñones, páncreas, intestino, también de tejidos. La donación de tejidos es muy importante, tejidos óseos, asimismo vasos, válvulas cardíacas y una serie de tejidos que también ahora mismo no vale la pena mencionarlo, pero si se requieren en un banco de tejidos, también nosotros podíamos obtenerlo. La donación y el trasplante es un proceso emocionante, en donde nosotros vamos a darle ya la última oportunidad a una persona cuando necesariamente hay que sustituir el órgano, porque todos los intentos médicos ya han fallado. Y a pesar de que en nuestra población hay una alta tasa de pacientes que necesitan de diversos órganos, no tenemos una cultura de donación, no tenemos quizás la información, las herramientas para tener la conciencia y estar dispuestos a donar. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que un paciente, bueno, resaltando que se puede donar órganos, pacientes vivos, como también donantes cadavéricos? Así ¿Cuál es mismo. el proceso para que una persona pueda ser donante? Bueno, el proceso para la donación y trasplante, en el caso de donante vivo, tiene que ser un donante relacionado. Puede ser un familiar directo, el cónyuge, lo que fuera. Asimismo, en caso de que no lo sea, debe pasar por el Consejo Nacional de Trasplante, a lo que nosotros pertenecemos, para descartar que no haya ningún manejo en donde pueda haber interferencia económica o de poder, etcétera, etcétera. Eso es el donante vivo. Pero el donante cadavérico es aquel que un paciente tiene una muerte encefálica o una muerte cerebral y nosotros como coordinadores de trasplante somos los autorizados de cuando un paciente está en Glasgow 7, que es la escala que utilizamos para el estado de conciencia y ver cómo un paciente puede estar reaccionando a lo que es el sistema nervioso central de manera adecuada. Nosotros tenemos que entender que este paciente de Glasgow 7 hacia abajo, que es un paciente con una marcada disminución del estado de conciencia, pueda caer en la abolición tanto de las funciones de los hemisferios cerebrales como de los pares craneales que nos habla a nosotros, de una disfunción o una parada circulatoria cerebral a nivel de ambos hemisferios, a nivel de tronco, de mesencéfalo, de protuberancia, y después vemos que cuando esto está abolido totalmente, estas funciones, ya hablamos de que hay una muerte encefálica. Este paciente está muerto porque la muerte encefálica es la muerte.
aunque su corazón sigue latiendo por el efecto de las aminas, y tiene que morir en un ventilador mecánico en donde la respiración se garantice para la perfusión adecuada de los órganos. Por eso es un lapso muy corto, que hay donde tenemos la muerte ya cuando está evidenciada clínicamente, pero está comprobada instrumentalmente, como es con un electroencefalograma, como es con un Doppler transcraneal, que nosotros lo hacemos al pie de la cama del paciente, o una prueba de flujo sanguíneo cerebral, que puede ser desde un angiotac, una arteriografía, lo que fuera, para nosotros ver que este paciente tiene una parada circulatoria cerebral. O sea, la presión de perfusión cerebral ha caído por debajo de los 60 milímetros de mercurio, en donde nosotros tenemos que la presión de perfusión cerebral es la diferencia que hay en la tensión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces el paciente ya cuando va a caer en ventilación mecánica, se le informa a los familiares o se le pregunta más bien a los familiares si estarían dispuestos a que pueda donar sus órganos o en qué momento se No. puede... Generalmente nosotros, este paciente cae en ventilación mecánica por la causa que fuera. Puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un hematoma subdural o un hematoma epidural que tenga un trauma craneoencefálico, lo que fuera un aneurisma que se rompió por una hemorragia subaracnoidea. Entonces este paciente, cuando vemos que disminuye el estado de conciencia, cuando se requiere de una ventilación mecánica, este paciente probablemente no se haya herniado ni haya hecho ningún edema cerebral importante, en lo que pueda caer en una muerte encefálica. Si el paciente cayera en muerte encefálica, porque hay un edema cerebral que no respondió al tratamiento acostumbrado, entonces este paciente ya cuando vemos que la presión de perfusión cerebral ha caído de una forma irreversible, en donde hay un deterioro rostrocaudal, un deterioro que va desde el mesencéfalo hasta lo último de la protuberancia y del bulbo, y entonces nosotros entendemos que este paciente cursa con una muerte encefálica, que es la muerte. Entonces ahí en lo que lo declaramos con muerte encefálica, hasta que nosotros podemos hacer las pruebas de perfusión, entonces ahí es que entra el coordinador de trasplante, que es la persona que está capacitada para eso, para dar las noticias en situaciones críticas. Entonces nosotros hablar con la familia, que va a ser la familia más desdichada en el momento menos preciso, que nosotros le vamos a hablar de eso, pero hay que hablarle. Porque detrás de ese cadáver hay dos personas esperando para ver cuando le ponemos una córnea. Hay una persona con un corazón que ya no puede más, que va a vivir. Hay otro que tiene un problema de fibrosis pulmonar, que quedaron ahora tantos con el COVID, etcétera, o personas que tengan enfermedad fibroquística o una mucoviscidosis, lo que fuera, ¿verdad? Un paciente que tenga una cirrosis o un cáncer hepático que haya que trasplantarle, un CHLC, un paciente con trastorno a nivel de intestino que haya que ponerle, pacientes diabéticos e insuficiencia renal que hayan que cambiar el páncreas y los riñones, entonces usted lo pone nuevo, porque le pone un páncreas nuevo que no va a tener diabetes y le va a poner los dos riñones nuevos que van a filtrar bien y ya lo va a sacar de diálisis y lo va a sacar de ser diabético. Pacientes que necesitan material de osteosíntesis, huesos, vasos, válvulas cardíacas, todas esas cosas. Son múltiples las vidas que se impactan con un solo donante. Impactamos más de 10 vidas, porque 8 con los órganos que podemos ponerle y con los tejidos podríamos impactar mucho más. Podríamos hablar casi de 20 gente. Y legalmente, por ejemplo, yo sé de personas que se colocan incluso una cadenita que dicen que están dispuestos a donar o una pulsera, están dispuestos a donar. Pero en el momento en el que realmente se presenta la eventualidad, ¿es válido este testimonio, esta disposición que tienen legalmente o tiene que ser algo ya...? Sí y no. Pero la respuesta vendría siendo no. Nosotros tenemos que siempre decirle a nuestro seno familiar que nosotros queremos ser donantes. ¿Por qué? Porque podemos tener una tarjeta de donante que es válida. Podemos tener la pulsera, podemos tener el dije en la cadena. Pero si la familia decide que no, no hay donación.
Wow. Yo creo Mi- que ese es mi caso. Yo desde los 11 años le dije a mi mamá, yo quisiera ser donante. Si pasa algo, me gustaría que lo que sirva, los órganos que pueden servir para dar vida, como dice el doctor, se puedan donar. Y mami siempre me ha dicho, cuando tú no Que no. puedas decidir, yo no voy a donar nada de tu cuerpo. Y tenemos esa disyuntiva, que yo siempre he querido ser donante y ella dice que si está en sus manos, no lo haría. No, porque lo que tenemos es que concientizar a las personas. Creo que ahí no hay forma, pero siempre pensé en mi mente adolescente y luego crecí y vi que no cambié de opinión, Tú sabes que que yo pienso que hay que concientizar a la persona y considerar en el momento en el que puedo ser yo quien lo necesite, yo Ujú. estaría entusiasmada de que aparezca quien esté dispuesto a donármelo. Entonces es un camino de doble vía. ¿Qué es lo que hablábamos? Porque, por ejemplo, cuando usted va a una unidad de diálisis, toda esa gente sentada en estos sillones, durando 3 y 4 horas, 3 veces a la semana, a veces diario, a veces lo que fuera, ¿verdad? En donde prácticamente cambia la vida de las personas, cambia el entorno familiar, cambia todo. Usted le pregunta, ¿usted quisiera un riñón? ¿Qué le van a decir? no es Sí, fácil, usted quiere salir de diálisis. claro. Además, el costo es muy alto de Y diálisis la calidad de vida. y la calidad de vida es muy mala. Entonces, lo ideal es que nosotros pudiésemos trasplantar a aquellos que califiquen. Ahora, usted le pregunta a esa misma gente que lo está acompañando probablemente, y usted le pregunta, ¿usted donaría su riñón? Y usted sabe que le dicen la mayoría que no. Es ¿Pero por así. qué? Porque hay negativas familiares que no tienen razón de ser, que me van a dañar mi cadáver, que ustedes van a hacer algo, que van a hacer negocios con eso. No. Nosotros tenemos que decir en nuestro seno familiar, yo quiero ser donante. Yo he tenido casos en donde los familiares no querían la donación, pero sin embargo me dijeron, mi padre quería ser donante y nosotros vamos a donar A respetar su porque memoria. queremos respetar su memoria, queremos respetar su voluntad. Él siempre dijo que quería ser donante. Y después que ellos vieron cómo fue la donación, me dijeron, si nosotros hubiéramos sabido que era así, nosotros hubiésemos donado de principio. Digo yo, bueno, gloria a Dios que donaron y supieron cómo es el proceso y ustedes pueden ser portavoz de que la donación es necesaria para que haya trasplante. Y sin donación no hay trasplante. Doctor, ¿y qué porcentaje de las familias que están en una sala de espera y que el coordinador de trasplantes sale a comunicar esta desdichada noticia, ¿verdad? Porque nadie quiere perder un familiar, Claro. pero sale a hacer los trámites, a comunicar, a hacer ese enlace? ¿Qué porcentaje de familias acepta? ¿Qué porcentaje podemos ver que se niega o quienes entran en un proceso y luego se deciden? El porcentaje exacto no te lo podría decir porque no lo tengo a Ujú. mano en este año, pero las negativas familiares han sido altas en nuestro país. Ha habido circunstancias que han hecho que aumenten y por el mismo desconocimiento de lo que puede pasar, la misma falta de quizás educación en este sentido, nosotros tenemos muchas negativas familiares. Eh, Ahora tenemos mucho menos, pero tenemos que aprender que esto es una responsabilidad de todos. No solamente es el coordinador de trasplante. Yo soy una golondrina aquí en la región. Yo soy el Sí. coordinador de trasplante de la región 8. Pero hay más coordinadores de trasplante. Hay gente que conocen bien el proceso. Pero nosotros tenemos que empoderarnos de esto. Porque se nos están yendo mucha gente que no se tenían que ir. Así es. Porque no les estamos dando la oportunidad del trasplante. Y eso, en cuanto a la negativa familiar, tenemos que irla disminuyendo lo más que se pueda. ¿Cómo? Concientizando a las personas. Le tenemos que decir que el cadáver no se va a deformar, que eso Sí, es como una esa era cirugía otra pregunta. común y ¿Cuáles son los corriente. tabús o mitos alrededor de la donación de órganos más frecuentes en el área Lo mismo, la descomposición o sea, que del podríamos cadáver? maltratar el cadáver, el mismo negocio que entienden muchas veces que son leyendas urbanas. Porque para un proceso de donación y trasplante, son muchos los profesionales que tienen que Que involucrarse, intervenir. incluyendo la sociedad.
nosotros los comunicadores, ustedes tienen una responsabilidad grandísima en esto. Nosotros tenemos que informarle a las personas que es una necesidad. Porque hasta que usted no se ve en la situación y se ve en la sala de diálisis, o se ve ciego, o se ve con una cirrosis que ya no se puede hacer nada, que lo que queda es un trasplante, entonces nosotros decimos, wow. Y sobre todo que no es quitando oportunidad a esa persona. O sea, que lamentamos la situación en la que sucedió, en la que está, pero se va a perder. O sea, alguien que sí lo necesita puede perder la oportunidad y esa persona ya no lo va a usar más, ya va Se a va a pasar a dañar. Se va a descomposición. dañar, exacto. Entonces, es como que si fuera por algo mejor que lo estamos rechazando, pero realmente es como hasta inconsciente en cierto punto, porque ya Sí. tú no lo necesitas. Tener Ni algo que esa- puede serle útil a otra persona y y tú no, desecharlo. exactamente. Y Eso es ¿Por qué preferir nada no? básicamente más. ¿Y así. por qué? ¿Por qué no? Hay Porque gente no que dice, quiero. ¿por qué no? Pero ¿cuál es la razón? Que no. Bueno, pues tenemos que Exactamente. respetarlo. Sí, Pero claro. es necesario que nosotros entendamos que darle la oportunidad a mucha gente con un cadáver que se va a descomponer en unas cuantas horas es algo que nosotros tendríamos que pensarlo. Ya es una ley en nuestro país. La ley de trasplante existe. Entonces, desde el 98 ya nosotros tenemos esa ley. Y tenemos dos organismos que son el Consejo Nacional de Trasplante, al cual pertenecemos, y también el Instituto de Coordinación de Trasplante, que es el órgano ejecutor, en donde se hace toda la logística en cuanto a lo que es donación y trasplante. Se llevan las estadísticas y se tiene el control de todo lo que es donación y trasplante en el país. Quiere decir que las herramientas están, lo que nos falta es la concienciación de la población realmente. Y tenemos que empoderarnos todos para que esto pueda ser una realidad. Porque esto es como la Cruz Roja. No hay gente tan pobre que no la vaya a, que no la, como tan rico que no la vaya a necesitar, ni tan pobre tampoco que no lo vaya a pasar. Entonces nosotros tenemos que saber que eso es así. Así es. Nosotros en un momento determinado podríamos necesitar un órgano, cualquiera de lo que Sí, estamos en aquí cualquiera hablando. se nos puede presentar la necesidad. Y si tuviéramos un sistema desarrollado como en Europa, en Estados Unidos, fuera mucho más fácil. Hay gente que ya tienen, aquí gracias a Dios tenemos una lista de espera, tenemos donantes, tenemos un equipo que se mueve a cualquier hora, no por dinero, Ujú. porque eso hay que gustarle, Sí. porque lo que se le da es un incentivo muy poquito, que esto debiera, o sea, los gobiernos debieran Tomarlo en invertir mucho más en esto. Por ejemplo, en Europa, en España, que es el modelo mejor que tenemos en el mundo, el modelo español, yo veo que no escatiman esfuerzo en eso. Yo vi una vez la tarifa que costaba en el jet privado que nos mandaban a buscar los órganos de La Coruña a Pamplona, y cobraban 35.000 euros solamente de flete. Wow. Allá no escatiman No. ni nada económico ni esfuerzo. Y fue a buscar unos pulmones de una joven que donó para ponérselo a otro joven que estaba esperando en los pulmones por una insuficiencia respiratoria, por una fibrosis quística. Y vi cómo eso fue un éxito y cómo ese joven pudo restaurar la vida. Doctor, Se nos juntan las ahí preguntas. mismo. Nosotros los del pueblo, los que no somos doctores, vemos o nos hemos dejado de llevar durante años por la ciencia ficción. Incluso tenemos ahora mismo en Netflix una serie que se llama Pálpito o A Corazón Abierto, en la que fácilmente hacen un trasplante a corazón en un furgón hecho, que llevaron médicos. ¿Es posible en la vida real realizar un trasplante de un órgano tan fácilmente? No creo. No creo. O sea, nosotros tenemos que tener el mantenimiento del donante de una manera que es muy frágil. Inclusive nosotros, hasta que el donante, el cadáver, no está en la sala de cirugía, nosotros no nos lo despegamos a ese donante. ¿Por qué? Porque si se le saliera la aguja donde tienen las minas para mantener el corazón latiendo bien, se nos daña el corazón y todos los órganos en el transporte de la cama de intensivo a la sala de cirugía. O sea que, imagínese usted eso.
Entonces nosotros tenemos que mantener, por ejemplo, las aminas de una forma adecuada para que el corazón lata y para que se perfundan los órganos de la mejor manera. Tenemos que tener la presión, o sea, la presión de oxígeno adecuada, la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, en los ventiladores, con una PaFiO2, que es una fracción que nosotros buscamos, para que esos órganos se mantengan oxigenados de una manera adecuada. Entonces, si eso no está ocurriendo de una manera coordinada y adecuada, En tiempo nosotros no vamos a real. tener órganos adecuados para el trasplante. El órgano no va a estar viable. No va a estar viable, entonces no vale la pena trasplantarlo porque va a haber un rechazo inmediato. Ujú. Entonces, después que un órgano se ha puesto con todas las técnicas de una manera excelente, se ha implantado de nuevo, entonces nosotros tenemos que esperar que ese órgano Se adapta. se adapte y que no sea se rechace y aceptado. darle inmunodepresores al paciente, que lo van a tomar siempre, para que puedan no rechazar ese órgano nunca, porque es un órgano potencialmente rechazable siempre. Entonces, eso de hacerlo con una forma de higiene o de asepsia y antisepsia, que es lo que nosotros hablamos en medicina, una forma adecuada para que no se infecte. Esto no puede ser una ambulancia ni nada. Eso es ciencia Eso ficción. es siempre. Sí, por eso decía al principio que la ciencia ficción nos ha llevado, Y que incluso hablé de una serie, hice la referencia de Y que ha llevado a leyendas urbanas. Exactamente. A que la gente entienda que eso se puede Que hacer. hay una red como, de órganos. que hay tráfico, que usted lo agarraron y le dieron un trago y que le pusieron, que después usted se despertó, estaba en una bañera con hielo y tenía una cicatriz. Ah, sí, la famosa cicatriz del riñón en la bañera con hielo. Eso no es así, porque si no, usted fue a una carnicería. Señores, yo veo mis peliculitas en Praga, perdón, que secuestran a los rumanos, los meten en una bañera y despiertan con la cicatriz del riñón en una bañera con hielo. Sí, eso es totalmente Déjense una leyenda de urbana. Eso es. Pero hace mucho daño en lo que es la mismo proceso de donación y trasplante, porque muchas Sí. personas lo creen. Sí. Nosotros ahora mismo estamos diciendo cómo es el proceso, que es bastante complejo, pero que definitivamente las otras personas creen que no. Las otras personas creen que como usted va a una carnicería, dame un riñón de Sí, res ahí, doctor, yo- y hablando de eso de ir Tengo como una una pregunta yo carnicería, todavía, ya esta es la Lady. última. Usted varía al principio ahí con una detrás de otra. Esto de las granjas de órganos, ¿es algo que a futuro puede funcionar? Estos órganos también que se crean con inteligencia artificial, ¿podemos hacer estos órganos en un laboratorio y luego hacer los trasplantes? ¿Tiene futuro esto realmente? Bueno, yo le voy a decir una cosa. La inteligencia artificial es algo de lo que se está hablando ahora y que tiene un potencial grandísimo que nosotros todavía no sabemos hasta dónde podría llegar. Ahora, o sea, es lo que nosotros sabemos ahora que se está hablando de inteligencia artificial. Granja de órganos como tal, por el principio que nosotros conocemos ahora de mantener un órgano perfundido de la manera adecuada para que pueda ser viable, así no lo vamos a tener. Pero con el tiempo nosotros no sabemos qué pueda pasar. Todo lo que se ha hecho, estos intentos de clonar las personas para después matarlo y sacarle el órgano para que sean compatibles, pasaron de leyendas a cosas que podrían ser, pero al fin y al cabo hemos visto que no hay resultados no hay reales. resultados, ¿verdad? Pero que serían muy antiéticas. Claro. O sea, usted hacer una persona para matarle para sacarle el riñón, o sea, usted lo va a criar para sacarle un riñón. O ver la película Dios libre, señora. que hemos visto de Will, ¿verdad? Sí. Will Smith, que tenía un clon y después otro clon y después otro clon, porque él era el mejor asesino, pero también así lo usan para que el órgano no sea rechazado y usted pueda ser verdaderamente el Compatible. mejor Compatible. donante y el más compatible. Sí. Hablando de la compatibilidad, que esa era la pregunta que tenía, ¿cuáles son los pasos, doctor, para comprobar que esa persona puede recibir realmente un órgano? Lo primero que se ve es que sea del mismo tipo sanguíneo. El tipo de sangre es lo primero. Eso es lo primero, que eso nos va inmediatamente a ir clasificando y después el perfil inmunológico de ese paciente, el cross-match, todas esas cosas, los antígenos de histocompatibilidad y el perfil inmunológico de este paciente completo. Entonces,
Cuando hay un donante vivo o cadavérico, se toman las mismas pruebas y se cruzan. A veces usted tiene el mismo tipo de sangre, tiene todo, pero inmunológicamente no puede. No son Y no es compatibles. compatible y no se hace. O sea Por que eso esto que- es prácticamente en cuestión de horas, porque me imagino que si estamos esperando que un paciente, por ejemplo, tenga muerte cerebral para entonces hacer el proceso de la donación de órganos, no sabemos a quién podríamos derivarle ese órgano. O sea que eso se coordina muy rápido. Pero hay una lista de espera, Ok, se que toma es por un el software turno. Ok. que va a tener siempre todas las personas que están ya listos para Entonces ser receptores. Eso hace van como y un match. verifican, Un cross por match. ejemplo, la persona que está en cuidados intensivos es O positivo y el siguiente en la lista de espera. No, la lista de espera tiene todo el mundo, Toda la riñón, Ujú. esperando riñón o hígado, etcétera, ¿va? Que podríamos tener varios destinatarios Entonces, en un si cadáver. por ejemplo hay un cadáver Ujú. que no se pueda donar corazón, porque el corazón está muy dañado, que no es factible la donación, ese órgano no se toma, pero puede donar los 2 riñones. Entonces, se le hacen las pruebas a ese cadáver y se ve si es compatible con el primero que esté en la lista, el primer A positivo. Si ese A positivo es compatible inmunológicamente con ese, entonces se le da ese. Pero en la lista va a estar de primero siempre el más joven, el que tenga más tiempo en esto, el que tenga una prioridad tal o cual. Los niños tienen prioridad más rápida, prioridad cero. O sea, porque si tenemos un niño y un anciano, no se le va a Claro, dar La al expectativa de anciano. vida, hay que claro. valorar, claro, Pero de porque acuerdo al ya esa peso, a la persona- contextura, Ujú. también eso se toma en cuenta. Son muchas cosas las que se toman en cuenta. Y si este individuo califica, lo llaman y no está en el país, se llama al otro inmediatamente que sigue en la lista. Claro. Y el software de la lista lo va Depurando. depurando hasta que se tienen siempre los receptores más adecuados y los que van listos. Por eso, Por eso es que el- pueden pasar mucho Mucho tiempo en una tiempo. lista de espera. los trasplantes, por ejemplo, los que están esperando riñón, por ejemplo, si no tienen un donante vivo que le pueda donar un familiar o un cónyuge, etcétera, y se ponen en la lista de cadavéricos, su nefrólogo, ya generalmente, ellos tienen que siempre irle diciendo, acuérdese de actualizar mi perfil inmunológico, el cross-match, toda la cosa, para que me mande a la lista de espera nacional, que ahí está siempre, y lo va a poner en el lugar que le toque, en el momento preciso. Entonces, el que está en lista de espera sabe que tiene que estar asequible siempre. Antes se le ponía un beeper, ya con los celulares usted lo encuentra rapidísimo, que no puede estar en el país, pero por ejemplo, si tiene un problema infeccioso fuerte, que esté interno por H por R, no se le puede hacer trasplante, hay Ahí que buscar al también otro que sigue, Wow. entonces pierde esa oportunidad en ese momento. O sea, hay muchos Son factores. muchísimos factores que el que no está en el medio manejando todo esto, ¿Cree que eso cree es una que es cuestión súper- que es como una Ujú. carnicería que usted va a buscar un riñón y se lo Sí. pone? Eso no es así. Ujú. Doctor, ¿y cuál es el órgano que más se trasplanta aquí en República Dominicana? Bueno, las Wow, qué córneas, pregunta. Apláudanle a Ana. las córneas y los riñones son los que más. Córnea y riñones. Sí, porque las córneas, como es tejido prácticamente ya, es más fácil. Pero el órgano que más se trasplanta es el riñón y los donantes vivos es una de las formas que más se hace, pero también con donantes cadavéricos. Y conocemos casos incluso de personas que reciben de la esposa, de Sí, algún sí, sí, familiar sí, conocido sí. y andan cada uno con un riñón. Así viven es. bien, Y sí. Un viven, acto de sí. amor, Sí. totalmente. Sí, sí. Es, Claro. es un acto altruista, Así en es. Claro. donde eso se hace por amor solamente. Claro, incluso después, lo que decimos que estamos dispuestos a donar, incluso después de muerto, es un acto de amor que estamos Claro, haciendo claro, también. claro. Sí, doctor, no puedo dejar pasar el tiempo porque se nos va rápido, pero tengo que hacerlo, de hablar un poquito de su marca personal. O sea, hasta el que no es de aquí sabe quién es el doctor Kenzo Yamamoto. ¿Cómo se logra esto? Y hasta sin decir el apellido, Sí, solamente hay que decir dicen el Kenzo doctor- y ya todo el mundo sabe quién Así es. es. Bueno, yo creo que eso es una cuestión que hay que primero tener la gracia de Dios, porque Amén. no hay mucha gente con mucha capacidad que a veces no lo tiene, pero definitivamente es esfuerzo, porque
La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que ser esforzados, y el ser esforzado conlleva que sea un poquito más de fuerza que lo que habitualmente hacemos. Así es. Eso es Pero, otra. ajá, lo importante de esto también es la persistencia. Primero, temor de Dios, que es la sabiduría, que así que se define. Inteligencia es conocimiento de Dios. Pero la persistencia es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y es algo que yo le hablo a mis hijos, le hablo a mis discípulos siempre. Nosotros tenemos que ser persistentes. El sol no sale a la misma hora todos los días, ni da el mismo calor, ni da la misma luz. Y nosotros tenemos que ser constantes en esto. No es que cuando yo estoy contento, las cosas yo las voy a hacer bien, y el día que no estoy de buen humor, las cosas yo las voy a hacer como yo entiendo. No, la gente no tiene ni que saber cómo yo estoy. Yo tengo que ser siempre lo mejor. Y tengo que ser excelente. Yo creo en la excelencia. Y creo que nosotros tenemos que ser persistentes, excelentes. Y tenemos que ser conscientes. No todo el mundo va a aquilatar lo que tú eres ni lo que tú haces. Y nosotros no tenemos que trabajar para eso. Pero sí todo lo que tenemos que hacer tiene que ser como para el Señor. Porque hay mucha gente, uno no le va a caer bien a todo el mundo. Ni Jesucristo le cayó bien a todo el mundo. Claro. Entonces, eso lo decimos siempre a nosotros. Usted le va a caer bien a un grupo de gente, a otro no le va a caer bien. Otro grupo de gente lo va a odiar. Y así también como, así con su trabajo. Hay gente que va a valorar su trabajo, hay y gente otros que no no lo lo valoran. Así mismo Porque es. lo más bueno es no valorar este trabajo, que era lo que hablábamos ahorita. Yo le tengo que dar valor a mi trabajo. O sea, mi trabajo tiene un valor. Y siempre me acuerdo de un gran vegano que dice que hay que hacer las cosas con arte y con amor, pero no por amor al arte. Así Nosotros es. tenemos que hacer las cosas bien hechas. Pero de esto que vivimos. Y tenemos que hacerlo mejor. Todo el mundo ha tratado de echar el trabajo de un médico por el suelo. Y eso yo lo veo todos los días. Y tratar de decir, no, que una máquina hace eso. No, las máquinas no lo hacen porque si no las aseguradoras tuvieran un viaje de máquina y nos sacaran a nosotros de circulación. Las cosas son diferentes. Nosotros somos profesionales que con la experiencia hemos podido hacer lo que la ciencia dice y en base a las estadísticas nosotros podemos corroborar lo que estamos haciendo. Doctor, no se me puede quedar esta pregunta. ¿Por qué pastor, pero también médico? Bueno, el pastorado llegó en un tiempo en donde ya yo era médico, ya yo era especialista. Y un día salí a buscar diversión y me fui para donde unos grandes amigos que amo mucho, que ya eran cristianos, y los encontré a todos muy locos, yo dije. Están como loqueteados toditos porque después que ellos parrandeaban muchísimo, ahora Ahora son cristianos. son cristianos, están metidos en una Se iglesia. convirtieron. Y yo que andaba buscando diversión, yo dije, bueno, yo llegué al sitio como equivocado, porque como que no era lo que yo andaba buscando. Pero eso fue en la ciudad de Miami. Y allá encontré al Señor porque ahí fui con uno de ellos. Ellos no me invitaron a la iglesia. Ellos se quedaban conmigo, se turnaban. Se quedaron conmigo acompañándome. Yo fumaba, yo tomaba, hacía muchas cosas. Y me dedicaron tiempo, pero me dieron testimonio. Yo dije, estos muchachos también. Y yo pensé dentro de mí que estoy mal soy yo, pero me voy a quedar callado, no voy a tener. Y en una, ellos iban para la iglesia y me iban a dejar con uno de los muchachos. Me dije, no, yo voy para la iglesia esta noche. Yo quiero ver lo que hay allá, ¿verdad? Porque yo lo veo a ustedes que también. Pero yo voy ahí hoy, pero no vuelvo, ¿eh? Ya fue predispuesto que no Para que lo vuelve. sepan. De eso hace, bueno, yo no me acuerdo exactamente, pero hace más de 28 años. Y yo fui ese día a la iglesia, acepté a Jesucristo y hasta hoy estoy aquí. Qué bueno. Y a los 3 años se me llamó al pastorado, que yo le decía que no y que no. Hasta que ese señor me dijo que sí, que sí, que sí. Y yo lo cogí con mucho temor y temblor y hasta hoy. El llamado. Lo siguió. Sí, Así eso es. fue como en el 94 por ahí, 93, 94. Doctor, para adelante. recientemente
los que lo conocemos de cerca pudimos ver que realmente su vida ha sido un testimonio por la situación que atravesó con el COVID-19. ¿Qué experiencia puede usted narrarnos del hecho de usted ser intensivista y el llegar a caer en intensivo en un momento en el que todo el mundo pensaba o teníamos ya la percepción de que la persona que caía en cuidados intensivos por un COVID-19 era difícil que saliera vivo del COVID-19 de intensivo? Y todos estábamos dándole seguimiento. Yo creo que en ese momento Dios estaba sordo, todo el mundo orando por Kenzo. O sea, era algo increíble en los chats, en las reuniones, en no solamente los médicos de la provincia, de la ciudad, de la región y hasta del país, y hasta internacional. O sea, toda la población también, solo se hablaba de que Kenzo estaba ingresado, que Kenzo tiene COVID, luego Kenzo cayó en intensivo. Eran unas cadenas de oración, o sea, usted quizá no se enteró porque obviamente estaba ingresado y aislado de todo, pero era una cosa increíble. ¿Cómo se sintió usted al enterarse de todo esto que sucedió? Y también al momento de que fue a la unidad de intensivo, siendo un intensivista. Fíjate que como intensivista y como internista, tenía que empaparme bien de lo que era el COVID. Y cuando se cierra el mundo, me toca preparar muchas conferencias de COVID, que tuve que dar a nivel nacional e internacional. E investigábamos mucho, no había vacuna en ese tiempo. No. Se estaba experimentando con todo, con hidroxicloroquina, con el remdesivir era todavía teoría, el tocilizumab como para la tormenta de citoquina era todavía medio teorizando, llegaba al país. Llevábamos muy bien las medidas de protección personal, pero después le fuimos cogiendo confianza después de un año y pico, porque ya nosotros ponernos esos trajes, la ceremonia que era ponérselo y quitárselo. El cansancio, el agotamiento. Teníamos que programarnos hasta las idas al baño, porque usted no se podía ir al baño a la hora que usted quisiera, sino a la hora que usted pudiera. Por el traje. Por el traje. Entonces, cuando le fuimos cogiendo confianza, ahí fue que vino el problema. Ahí fue que usted se contagió. Ahí fue que me contagié de una manera muy rápida. Me empeoré a insuficiencia respiratoria y vi todo el proceso que yo había estudiado mucho, para decirlo, en los diferentes medios. Lo vivió. Y lo fui viviendo poco a poco. Pero no es fácil. Y me tocó con mis mismos compañeros y alumnos que tuve, que me atendieron muy bien. Primero aquí, después en el Hospital Metropolitano, porque en el Homs, que allá estaban los muchachos, Alberto y compañía, Romer, esa gente. El doctor Nicolás Valle, todo ese grupete de muchachos, Rosibeliar y compañía, Jiménez, de una forma u otra, cuando fui que pasé por todo, desde una cánula nasal normal hasta la cánula de alto flujo, que en el país no había y llegaron ahí, y después tener ya a lo último que ventilarme, en donde al principio yo no quería, porque yo sabía que si llegaba la ventilación ya era para morirme. Pero oramos al Señor, mi esposo y yo, y entendimos que del Señor que sí, que debía aceptar eso. Y cuando acepté, inmediatamente cuando ya me fueron a decir, es necesario ventilar, y yo dije, no, ya no espere más, ya yo no aguanto más. Yo recuerdo que usted envió, a mí se me aguan los ojos, porque recuerdo que usted envió un video que circuló por todos los grupos de médicos diciendo ya esa etapa a lo que iba. Ya estábamos todos temerosos. Entonces, cuando llego a esa etapa, me ventilaron, me sedaron, me dicen que hice un par de paros también, cardiorrespiratorios más, se taponaron los tubos, porque con los médicos sucede todas las cosas que no tienen que suceder. Entonces, los pobres muchachos estaban muy estresados. Yo no, pues yo estaba sedado. Sí. En eso duré 17 días, 18. ¿De no se enteró de nada de eso? ¿Qué se lo contaron? Eso me lo contaron todo, porque prácticamente no... O sea, uno no siente nada. No siente nada. Ni vi el túnel, ni sentí esto, ni me soñé con nada. A esa pregunta iba para cerrar. Ya a nivel espiritual, ¿sintió miedo? Nada. No, yo sentí la misma confianza que tengo ahora. Ya cuando el Señor habla a tu vida, ya hay que confiar. Y la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Yo entendía que si me moría, me iba con el Señor. Si me quedaba, es con el Señor también. Su voluntad. Sea que muramos, que vivamos, dice la Biblia que somos del Señor. Entonces, yo lo que dije, bueno, yo humanamente no aguanto más. Ya el Señor me dijo que me ventilara, me ventilo. A los 17 días, a los 18, cuando me van a despertar, está mi esposa, María, y Alfe, mi hijo, que ese hijo mío también, que me dice, ¿y cómo te sientes? Y yo, bien, pero no puedo hablar porque tenía una traqueotomía, le digo con la cara que bien. Yo pensé, entonces murieron también, están conmigo aquí. Pero Que no se ríe ahora, pero mira. Pero después oí una cuestión por ahí atrás que me enteré que no estaba en el cielo porque con una mala palabra que yo dije, no, que no puedes decir esta mala palabra que no. De una gente que estaban por ahí atrás por intensivo. Eso es una parte jocosa, pero que me llevó de ahí, comenzó un proceso largo en donde ya yo estaba flácido totalmente, que no movía ni la cabeza, Claro. que había que moverme para todo, con una traqueotomía, con una escara sacra, y con alimentación parenteral, y con sonda, y con todo, hasta que pasaron un mes y algo en donde me dan de alta a mi casa, todavía en una cama de posición, sin moverme, sin nada, y después de 8 meses de recuperar. rehabilitación ya volví a caminar. Wow. Con una sarcopenia que fue hueso y piel. Y como quiera me mantuve dándole gracias a Dios y contento. Porque Wow, muchos 8 se meses de fueron, recuperación. muchos compañeros, fue muy triste cuando me desperté, que ya no estaban, y otros que se fueron. Y vi cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Después me sané bien, estaba, o sea, ya me siento muy bien. Todavía, por eso le pedí excusa, porque muchas veces toso, porque Sí, tengo entendemos. todavía la señal de la traqueotomía ahí y eso se me estenosó la tráquea, se me estrechó. Entonces, pues, no me podían quitar la traqueostomía. Duré unos meses más con la traqueostomía, como 4 meses más. Pero yo estaba tranquilo, yo estaba conforme, porque imagínese usted, vive con Estaba una vivo. traqueotomía, muy Estaba poeta vivo. que no. Entonces, el Señor hizo otro milagro ahí, me ensanchó la tráquea. Amén. Wow. Y ahí, después que estaba bien sanito, me caí y me rompí una cadera. Wow. Y volvió y me dio COVID. Pero ya vacunado, ya eso era diferente. Pero dándole gracias a Dios siempre, porque yo no, imagínese usted. Un Y nada, testimonio muy quedó- impactante. me quedó, gracias a Dios, cognitivamente quedé bien. No quedé ni loco, no se me olvidó nada, todo bien. Sí, porque esos son daños Y, colaterales Las que y secuelas, mecánicamente también, o sea, puedo valerme por mí mismo. puede bailar su merenguito. Si se ofrece hasta eso hacemos, no hay ningún problema. Gracias a Dios. Así Que es. así es. Yo creo que con este testimonio tan impactante y que creo que el doctor no lo ha contado todavía en ningún medio, que tenemos esa primicia, vemos reflejado el amor de Dios siempre en cada uno de nuestros procesos de vida. Y ver cómo el doctor dice que no sintió miedo en ese momento, sino que ya él estaba a la voluntad del Señor, Confiado. confiado porque es buena y perfecta, como el doctor sabrá. Yo siento que este episodio ha sido memorable. De verdad que sí. No era de esperarse menos, teniendo Así un es. maestro aquí con nosotras. De verdad que le damos las gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, como lo ha hecho siempre desde que da clases en la universidad y en todo el ámbito que se desenvuelve, que siempre está buscando enseñar y llevar la información, conocimientos, que todo el mundo estudie, que se prepare, que llegue la información a la población. Este tema tan importante que tratamos de la donación de órganos, que seguiremos más adelante también contribuyendo con llevar la información, rompiendo fronteras. Y gracias también por compartir su testimonio de vida, la experiencia que vivió y demostrar que de verdad Dios está con nosotros, Amén. que siempre debemos confiar en esto. Así es. Gracias, gracias, gracias a ustedes también por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por escucharnos también siempre en Spotify y en Apple Podcast. Y recuerden que también estamos en Instagram y en TikTok. Lady. Así es, ya Ana lo dijo. Recuerden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy verdaderamente más que agradecido.
y contento de que haya un medio como este para que nosotros podamos difundir todas esas verdades que el pueblo necesita conocer y tener conocimiento, porque aquel pueblo que no tiene conocimiento ni conoce sus verdades tiene que volver a repetir la historia. Así es. Así es. Bye. Gracias. Bye, bye.